Hoy vamos a estudiar al diodo en alterna y algunas aplicaciones de este, utilizando el programa ORCAD. Entonces, para comenzar, vamos a estudiar el circuito rectificador de media onda. ¿Bien? Y vamos a abrir el programa y vamos a armar el siguiente circuito. Entonces, abrimos el programa, vamos a iniciar un nuevo proyecto, le asignamos un nombre al proyecto, lo voy a dejar como sim, buscamos la carpeta donde lo vamos a guardar, ¿ya? Iniciamos un proyecto en blanco y en esta hoja vamos a colocar todos los elementos del circuito, que en este caso está un poquito sencillo. Primero necesitamos una fuente senoidal, colocamos Bsin source, ¿ya? Vamos a acercar un poquito la imagen a esta fuente, le vamos a modificar un poquito sus parámetros. Nos está diciendo que esto tiene que ser 0, la amplitud nos está dando de 15 y una frecuencia de 50 Hz. Después necesitamos un diodo D1N4148, un diodo normal. ¿Listo? También necesitamos una resistencia. La resistencia, bueno, aparte también necesitamos un punto de referencia, tierra. Ahí está. Voy a rotar la resistencia y ahora voy a unir los elementos del circuito. En un momento vamos a modificar el valor de la resistencia. Creo que nos pedía 500 ohmios. Entonces vamos a volver acá. Sí, era 500 ohmios. Doble clic y cambiamos su valor, que estaba en un K, ahora a 500 ohmios. Ya tenemos listo el circuito de la figura. Ahora, lo primero que nos pide es que al momento de simular, ¿no?, la simulación por lo menos nos salga con 5 periodos de la señal de entrada. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a iniciar una nueva simulación, ¿está bien? Le vamos a asignar un nombre sim de simulación, abreviatura, el nombre que ustedes quieran. Acá no vamos a cambiar nada, ¿ya? El análisis va a ser en función de tiempo todo. Acá, esto es el eje horizontal, ¿ya? El eje del tiempo, digamos. ¿Cuánto tiempo va a estar? Bueno, a ver, estamos trabajando con una frecuencia de 50 Hz, ¿no? Entonces, un periodo de la onda senoidal de acá, un periodo va a estar en el inverso de la frecuencia, ¿no? Que si la frecuencia es de 50, 1 sobre 50 sería 20 milisegundos. Es decir, un ciclo me lo va a mostrar en 20 milisegundos. Como me están pidiendo al menos 5 ciclos, entonces vamos a colocar 100 milisegundos. ¿Está bien? Después, acá, bueno, acá nos dicen tamaño máximo de paso. Ya vamos a ver después qué nos va a ayudar eso. Ahora vamos a representar solamente la señal de entrada y vamos a iniciar la simulación. Ya, y como ven, fíjense que no parece una onda senoidal, ¿no? Entonces ahí para eso nos sirve el tamaño máximo de paso, ¿no? Tenemos que configurar acá de cuánto en cuánto va a ser sobre el eje X. Bueno, a ver, como estamos acá en milisegundos, ¿no? Voy a borrar esto. Bueno, acá tenemos en el eje horizontal un espacio de 100 milisegundos. Entonces yo quiero datos podríamos ponerle cada 0.1 milisegundos. Vamos a aplicar, aceptar. Y voy a volver a correr el programa. Y como ven, ahora ya es una onda senoidal. Bueno, mejor que la que hemos obtenido antes, ¿no? Ahora, me están pidiendo primero representar la señal de entrada y la señal de salida, ¿no? Entonces vamos a la barra de herramientas superior y ahora queremos que nos represente la señal de salida sobre la resistencia. Corremos, ¿no? Y acá podemos ver la aplicación, ¿no?, de este circuito que habíamos dicho, un rectificador de media onda, ¿no? A la entrada tenemos una onda senoidal que se puede apreciar con verde. A la salida, la onda, ¿no?, que está con color rojo, ¿no? Entonces, fíjense que está rectificando, ¿no? O es como que solo aprovecha la mitad de la onda, ¿no? Cuando el diodo está en polarización inversa, deja circular corriente. Cuando está en polarización inversa, el diodo es, teóricamente, ¿no?, por teoría hemos aprendido que el diodo actúa como un interruptor abierto, es decir, que la tensión a la salida aproximadamente va a ser 0, ¿no? Y eso se ve acá, que la tensión a la salida es aproximadamente 0, ¿no? Después, en el ciclo positivo, vuelve a conducir el diodo, ¿no?, pero en el ciclo negativo la tensión a la salida sigue estando en aproximadamente 0. Después, a la vista de los siguientes resultados, nos dice, ¿no?, son iguales las magnitudes en magnitud, ambas variables, es decir,
¿Son iguales en magnitud ambas variables de la tensión de entrada y la tensión de salida? No, ¿verdad? Como se puede apreciar ahí, tal vez no se ve, lo vamos a agrandar, bueno, vamos a modificar la línea, lo vamos a volver un poco más gruesa, primero la verde, ahora la roja, para que se pueda apreciar mejor, espero que se pueda apreciar mejor. Fíjense que el rojo está un poquito más abajo, ¿no?, que la línea verde, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando a la salida? ¿No? Acá tenemos una tensión, ¿ya? Pero el diodo, recordemos, bueno, va a haber una caída de tensión acá en el diodo, ¿no? Entonces la tensión que va a llegar acá va a ser, es como si lo desplazara esta, ¿no? Va a ser esta tensión que va a llegar por acá, menos la tensión, bueno, la caída de tensión en el diodo, ¿no? Y esa va a ser la tensión de la salida, ¿no? Es por eso que la tensión de salida es un poquito menos, ¿no? Y este espacio que ven ahí entre la tensión de entrada y la tensión de salida debe ser obviamente la tensión que está cayendo en el diodo, ¿no?, que aproximadamente es de 0,7 volts, ¿no? Teóricamente sabemos eso. Entonces, ¿qué está pasando? En directa el diodo conduce, en inversa se desconecta, ¿no? En directa conduce, en inversa se desconecta, ¿ya? Después, ¿a qué se debe esta diferencia? Ya habíamos indicado al diodo, ¿no?, a la caída de tensión en el diodo. Después, ya hemos estudiado el circuito rectificador de media onda, ¿no? Ahora, a este circuito, ¿qué pasa si le aumentamos un filtro capacitivo, ¿no? Entonces vamos a estudiar eso. Vamos a aumentarle acá un capacitor, ¿ya? Lo vamos a, bueno, está horizontal, lo vamos a rotar, clic derecho, rotate, vamos a unir este elemento al circuito, ¿no?, y lo vamos a colocar en paralelo con la resistencia. Vamos a modificar su valor. Su valor nos dice que tiene que estar, bueno, acá nos da, ¿no?, el circuito, 500 microfarads. Doble clic, está en 1 nanofarad. Entonces, lo vamos a colocar 500 microfarads, solamente una U, suficiente. Ahora ya tenemos armado el circuito de la figura, ¿no? Ahora me está pidiendo que se muestren otra vez 5 periodos. Pero bueno, ya está configurado, ¿no? Al poner acá 100 milisegundos, habíamos dicho que nos va a mostrar en la simulación al menos 5 periodos. Después nos dice representar la señal de entrada y la señal de salida, ¿no? Entonces ya sabemos cómo hacer eso. Vamos a la barra de herramientas superior. Con esto vamos a poder ver la señal de entrada y con esto la señal de salida. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, esté el semiciclo positivo en la fuente de entrada, va a venir por acá, va a cargar al capacitor, después su valor, recordemos, va a bajar, ¿eh? Pero esto ya va a estar cargado. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda la energía, ¿no?, bueno, lo que se ha cargado, el condensador, va a alimentar a la resistencia, solo a la resistencia. ¿Y por qué no al diodo, ¿no? Porque si actúa como una fuente, ¿no?, entonces la corriente, digamos, va a salir por acá y, bueno, tendería a irse a la derecha y a la izquierda, ¿no? Se repartiría, pero no va a ir a la izquierda porque estaría en polarización inversa, ¿no? Entonces todo va a ir a la derecha. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver qué va a pasar. Se va a entender mejor con la gráfica, yo creo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando la tensión, ¿no?, está en su semiciclo positivo, el capacitor se está cargando, se está cargando. Después, la tensión de entrada disminuye, pero el capacitor ya está cargado, ¿no? Después comienza a descargarse, comienza a descargar y cuando la tensión, bueno, es menor a la tensión sobre, bueno, del capacitor es menor a la tensión de la fuente de entrada, ¿no? Todo este punto es menor. Bueno, justo en este punto es menor y comienza a cargarse, ¿ya?, nuevamente. Y después la tensión de entrada es menor, ¿no? Entonces el capacitor se descarga. Bueno, este ciclo, espero que se haya entendido. Eso es lo que está pasando. Se carga, se carga, se carga. Después la tensión de la fuente disminuye. El capacitor se empieza a descargar. Después la tensión vuelve a crecer de entrada, ¿no?, por su forma senoidal. Y vuelve a cargar nuevamente al capacitor. Después el capacitor se descarga, después vuelve a cargarse, ¿eh? Todo esto depende mucho del valor del capacitor, en este caso 500 microfarads. Si fuese menor, entonces el tiempo de descarga del capacitor va a ser menor, ¿ya? En este caso, el tiempo de descarga del capacitor es bastante largo. El módulo del tiempo de descargador creo que es 5 veces la resistencia que tengamos acá, ¿no?, multiplicado por la capacidad del condensador.
Entonces, mientras más resistencia, entonces también el tiempo de descarga va a ser más largo, ¿no? Mientras menos resistencia, va a ser más corto. Y también, mientras menos microfarads tenga, también el tiempo de descarga va a ser más corto. Y ya no se va a tener, ¿no? Lo que se busca, ¿no? Porque fíjense que ahora es una tensión más o menos continua, ¿no? Que es lo que se está buscando, rectificar la onda, ¿no? Que ya no se alterna, ahora se presenta de una forma más continua. Y con este capacitor se está logrando algo, ¿no? Todavía hay una variación, pero se está logrando bastante. Y eso se debe al valor del capacitor y al valor de la resistencia también. Después nos dice obtener gráficamente el tensión de rizado. Entonces solamente vamos a graficar la tensión de salida. Y con eso vamos a poder obtener la tensión de rizado. ¿Cuál es la tensión de rizado? Entonces vamos a volver un poquito más gruesa esta línea para que se pueda notar bien. Y ahora vamos a obtener puntos, ¿no? Recordemos que esta componente, la primera es del eje horizontal, ¿no? Es el tiempo. Y la segunda me indica la tensión. Entonces vamos a buscar el valor máximo de la tensión, que aproximadamente es 14,23, ¿no? Entonces vamos a anotar 14,23, 0,23, y le vamos a restar el mínimo que tengamos acá, ¿ya? Vamos por acá, el mínimo está en 13,51, 13,47, 44, acá está el mínimo, 13,044, 13,044. Entonces, si restamos esos valores, la tensión de rizado entre este punto máximo y este punto mínimo nos sale 0,979. Esa sería la tensión de rizado obtenida gráficamente, ¿ya? Después nos dice obtener el valor medio de la tensión de salida. De la gráfica también podríamos obtener la tensión media, ¿no? Es la tensión media entre bueno, la mitad, ¿ya? Esa tensión media está en la mitad, desde este máximo y este mínimo que habíamos calculado, ¿no? Entonces puedo obtener la mitad, ¿no? Simplemente dividiendo entre 2 la tensión de rizado que habíamos obtenido, pero lo que obtengamos va a ser este pequeño tramo, ¿no? Entonces tendríamos que restarle al máximo, al pico, ¿no? Que íbamos a obtener 14, le tenemos que restar el voltaje de rizado medios, ¿ya? Acá hemos hecho ese cálculo y es lo que les decía. Entonces hemos obtenido la tensión de rizado que está con azul, ¿no? Nosotros tenemos lo que está con rosado, la tensión de pico, la más alta, ¿ya? Ahora, la tensión de rizado lo vamos a dividir entre 2, ¿ya? Y al voltaje pico le vamos a restar ese valor. Esa sería la fórmula. Esta sería la fórmula. El medio sería el pico menos el voltaje de rizo dividido entre 2. ¿Ya? Habíamos obtenido el máximo, nosotros, bueno, 14,023, ¿me equivoco? Y después habíamos obtenido que la tensión de rizo nos ha salido 0,979. ¿No? Entonces, estos valores, si los reemplazamos, sobre 2, nos va a salir que la tensión media va a ser 13,534 volts. De esa manera se obtiene. El inciso B nos dice, represente la corriente que atraviesa sobre el diodo. Entonces, volvemos a la simulación, cerramos esto. Y acá ya no nos interesa la tensión de salida, nos interesa la corriente sobre el diodo. Entonces vamos a simular y nos va a mostrar qué es lo que está pasando con la corriente, ¿no? En función del tiempo. Entonces, acá, ¿qué es lo que podemos ver? Al inicio, ¿no? Entonces, como el capacitor está descargado, ¿no? Entonces va a ser normal, ¿no? Hasta cierto punto va a ser normal la corriente sobre el diodo. Después, bueno, a partir de acá ya se puede apreciar mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Porque el capacitor ya va a estar cargado, ¿no? Al estar cargado, a ver si tenemos una gráfica por acá. Bueno, no está. Entonces, acá tal vez, ¿no? La tensión está creciendo, está creciendo, está creciendo y junto con eso el capacitor se está cargando, ¿no? Después la tensión ya no, acá en el circuito podemos ver. Después la tensión ya no es suficiente, es decir, la tensión acá es más grande
que la tensión de entrada, ¿no? Porque esto recordemos que fluctúa su valor, ¿no? Sube y baja, sube y baja. El momento de subida carga el capacitor, después baja, ¿no? Y después este comienza a suministrar la corriente. Es decir, que en el momento que este está bajando, este comienza a suministrar la corriente. Y recordemos que yo había dicho que toda la corriente se lo da a la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Ya no puede ir la corriente por acá porque está en polarización inversa. Entonces, durante gran parte del tiempo, el diodo va a estar inactivo, ¿no? Por eso nos pasa esto, ¿no? Que durante todo este periodo tal vez está conduciendo porque el capacitor se está cargando, después comienza a cargarse, el valor de la fuente de entrada comienza a disminuir su valor, después el capacitor es el único que está haciendo circular corriente, ¿no? Más por la resistencia. Después se comienza a descargar hasta que llega un punto donde la tensión de entrada vuelve a cargar el capacitor, entonces necesariamente vuelve a conducir el diodo, ¿no? Pero solamente por un pequeño tramo, ¿no? Después el capacitor ya está completamente cargado y ya no circula corriente, ¿no? Nuevamente, y eso se repite cada rato. Después nos pide la corriente en este punto máximo, ¿no? El punto de trabajo. Entonces el máximo aproximadamente es 509.22 miliamperes, ¿ya? Después me pide la potencia, ¿no? Disipada en el diodo, entonces vamos a cerrar esto. Ya obtendríamos la corriente sobre el diodo. Ahora podríamos ver la tensión justo en ese punto, que en el tiempo eran aproximadamente 24 punto algo segundos, ¿no? Entonces nos aproximamos más o menos a ese tiempo al máximo, que sería más o menos ahí. Y ya tendríamos, en el mismo punto donde hemos calculado la corriente, ya tendríamos la tensión sobre el diodo, que sería 1.2684. Entonces, la potencia sería corriente por la tensión. Y podrían obtener la potencia disipada por el diodo, que aproximadamente no va a pasar un watt, ¿no? Va a ser medio watt tal vez. Después nos pide cómo podríamos limitar la corriente que pasa sobre el diodo. Es decir, el diodo obviamente no va a soportar cualquier corriente que haga circular, ¿no? Va a aguantar cierta corriente, pero después tal vez es posible, ¿no? Que se queme. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para disminuir la corriente que pasa por acá? No hay tres formas con estos tres elementos, ¿no? Una sería bajando la resistencia, ¿no? Perdón, aumentando la resistencia. Al aumentar la resistencia va a circular menos corriente sobre el diodo, ¿no? Pero eso tal vez no sea una opción. Otra sería, ¿qué pasa? Bueno, disminuyendo la capacidad acá. Ya no 500 microfaradios, podría ser unos 10 microfaradios. Entonces con eso la corriente sobre el diodo va a disminuir, pero va a haber un problema, que recordemos que lo que estamos buscando acá es que la tensión de entrada, ¿no? Al final, la tensión de salida sea lo más continua posible. Eso se realiza, bueno, manteniendo este valor un poco elevado, ¿no? O más o menos similar, no, bueno, un elevado, ¿ya? Si lo que hacemos es disminuir esto, digamos unos 10 microfarads, lo único que vamos a conseguir es que esa tensión ya no sea continua, ya va a ser horrible. Ya lo vamos a mostrar más adelante. Ya no va a dejar de ser continua. Entonces, no sería una opción bajar esto. Otra opción sería colocar un diodo de las mismas características en paralelo. Entonces, a ver, vamos a hacer ese experimento de 1N4148, que es el que estamos usando. Lo vamos a conectar en paralelo con esta. Recordemos que así tal cual está el circuito, sobre el diodo circulaba una corriente máxima de 505 miliamperes. Entonces vamos a volver a medir la corriente colocando un diodo de las mismas características en paralelo. ¿Qué es lo que va a pasar? Es como si el diodo estuviera ahí, ¿ya? Lo único que va a pasar es como si tuviéramos el mismo circuito, pero ahora la corriente que va a circular se va a repartir entre los dos diodos. Entonces vamos a hacer correr el programa, ¿ya? Medimos la tensión máxima ahí y es de 286, el máximo, 286 miliamperes, ¿no? Entonces habíamos obtenido que con un diodo la corriente que circulaba por ahí era de 505 miliamperes, ¿no? Y con dos diodos lo único que estamos haciendo es que estos dos se repartan la corriente, ¿no?
y por cada uno estaría circulando aproximadamente 286. Se ha reducido un poco más de la mitad, ¿no? Se ha reducido de la mitad un poco más. Entonces así podríamos disminuir la corriente que circula sobre el diodo. Después nos dice cambia el condensador por uno de 10 microfaradios. Ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso, ¿no? Que les había mencionado, disminuyendo este valor de 500 microfaradios a 10, esta vez nos dice 10 microfaradios, la corriente sobre el diodo tendría que disminuir, ¿no? Pero eso no nos interesa en este caso. Vamos a representar la tensión de entrada y la tensión de salida y ver qué es lo que pasa cuando disminuimos esta. Nos había dicho que no era aconsejable, ¿no? Por justamente esto. Lo que buscamos es que la tensión de salida sea lo más continua posible, pero ahora, fíjense que ya ha dejado, bueno, antes era un poco, si bien había variaciones, parecía continua en comparación a esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? El tiempo de descarga, hemos modificado el tiempo de descarga del condensador o del capacitor, ¿no? Antes el tiempo de descarga era más prolongado, ¿no? Ahora hemos disminuido el tiempo de descarga, es decir, se está descargando más rápido, ¿ya? Se carga y después rápidamente se empieza a descargar hasta que iguala la tensión de la fuente, después se vuelve a cargar y se descarga, pero más rápido que antes. Entonces la tensión de rizado ha crecido, algo que no nos conviene, ¿no? Deja de ser continua, ¿ya? Después, ya hemos estudiado un circuito de rectificador de media onda. A ese rectificador de media onda le hemos añadido un filtro capacitivo, ¿no? Hemos visto que con un filtro capacitivo bueno, uno grande de 500 microfaradios, con esta resistencia, hacen que la señal se vuelva un poco más continua, ¿no? Pero vamos a poder hacer que la señal se vuelva un poco todavía más continua utilizando, o bueno, acá implementando un diodo Zener, ¿ya? Recordamos que el diodo Zener, ¿qué es lo que hace? La tensión entre sus bornes se mantiene, ¿no? Si está en polarización inversa. En este caso vamos a armar el siguiente circuito, ¿ya? Entonces pues, vamos a modificar un poco el circuito que teníamos acá. Voy a mover los elementos un poco para que entre todo. Ya no me interesa por ahora, estos los vamos a quitar. Necesitamos ahora que la amplitud acá nos están diciendo que sea de 10 volts. La resistencia a la salida nos están pidiendo que sea de 1.2 kilo ohms. Después nos están diciendo que acá ya introduzcamos una resistencia, vamos a buscar R, una resistencia de 470 ohmios, ¿ya? Y un diodo Zener de 1N750, ¿me Vamos a rotar, vamos a conectar todos los elementos del circuito. Y listo, ya lo tengo. ¿Ya? Vamos a verificar que todo esté bien. Nos dice que la tensión de entrada tiene que ser de forma senoidal, amplitud 10, frecuencia de 50. Entonces está bien, ¿no? Después el diodo 1N4148 está bien. Un capacitor de 100 microfaradios. Me dice, acá lo vamos a cambiar su valor, lo vamos a colocar 100 microfaradios. La resistencia de 470, el diodo Zener de 1N750 y la resistencia al final de 1.2K. Entonces, antes ya habíamos visto qué es lo que hacía el diodo Zener, ¿no? Entre sus terminales va a mantener su tensión constante si es que está en polarización inversa. Y al colocarlo de esta manera, obviamente va a estar en polarización inversa, ¿ya? Entonces va a mantener la tensión entre sus terminales. Es decir, si nos vamos a una hoja característica del diodo Zener, vemos que la tensión es de 4.7 volt. Entonces, acá el diodo Zener lo que va a hacer es mantener la tensión entre estos extremos de aproximadamente 4.7, ¿no? Es decir, la tensión que teníamos, ¿no? Con el capacitor, ese rizado, un pequeño rizado teníamos, ¿no? Eso lo va a desaparecer, ¿ya? Entonces vamos a ver qué nos pide acá. Primero nos dice que tenemos que mostrar por lo menos 5 ciclos, ¿no? Eso ya lo habíamos configurado. ¿Cómo se realiza? Acá hay que colocar 100 milisegundos, ¿no? Y para que se muestre una buena gráfica, es preferible que acá esté en 0.1 milisegundos. Nos pide representar la tensión de entrada en función de la tensión de
bueno, no en función, ¿no? Nos pide representar al mismo tiempo la tensión de entrada y la tensión de salida. Entonces vamos a correr el programa y acá podemos ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, con verde es la tensión de entrada, ¿ya? La forma senoidal, ¿no? Y con rojo podemos ver la tensión a la salida, que ahora es más constante que antes. ¿En cuánto estará su valor? Si lo medimos aproximadamente, su valor está en 4.6 volt, que es lo que habíamos visto antes, ¿no? Para el diodo 1N750, su tensión de Zener nos dice esta hoja característica de 4.7 y aproximadamente es eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este Zener lo que está haciendo es estabilizar la tensión, que le está llegando en 4.7 volt. Para terminar, es muy importante aclarar que la tensión, acá no puedo colocar cualquier Zener, ¿no? La tensión que voy a colocar para el Zener tiene que ser menor a la tensión mínima de cuando el capacitor está descargado, ¿no? Antes habíamos visto que el mínimo creo que era 13 punto algo, ¿no? Con esta amplitud ya va a cambiar, ¿no? La amplitud lo podemos medir rápidamente si, a ver, desconectamos por un momento este Zener, lo vamos a colocar de esta forma, vamos a correr el programa de esta forma. Ahora solo vamos a representar la señal de salida y hacemos correr el programa. Esta tensión mínima es de la que hablaba, acá lo más bajo posible. Como ya hemos cambiado los parámetros de la tensión de entrada, entonces esto también va a cambiar a lo que habíamos obtenido antes. Esta tensión mínima es de 5.9 aproximadamente, 5.97 volt, ¿ya? Entonces la tensión de Zener que vayamos a colocar acá sí o sí tiene que ser menor a esta tensión, ¿ya? Para que la tensión al final se estabilice, ¿ya? Entonces está bien colocar un diodo Zener de 4.7 volt, ¿no? Al hacer eso, vamos a volver a lo que vimos antes. Lo que vamos a conseguir es justamente lo que buscamos, ¿no? Al final obtener una tensión lo más continua posible. ¿Cómo se pueden? Hemos colocado los elementos acá al final, ¿no? Vamos a representar solamente la tensión de salida, ¿no? Es más continua si lo comparamos a la tensión que teníamos a la entrada. Ya lo hemos rectificado y es lo más continua posible.